encantado de poder compartir un momento con futuros colegas para dilucidar algunas cosas relacionadas a la donación de sangre. Hoy día, 14 de junio, es el Día Mundial del Donante de Sangre y ese día, o el día de hoy, no es un día cualquiera, pues como vamos a ver a continuación, la donación voluntaria de sangre, voluntaria y altruista, como titula el enunciado de la primera diapositiva de la disertación del día de hoy, es la piedra angular de una medicina transfusional segura. Sin donantes voluntarios y altruistas, eso quiere decir no remunerados, sin ellos las transfusiones serían mucho más peligrosas de lo que ya suelen ser. De hecho, la historia de la medicina transfusional es una historia de peligros, es una historia de momentos de zozobra. La medicina transfusional en algún momento fue vetada, estoy hablando de hace varios cientos de años, porque no ofrecía ninguna seguridad. Hasta que se descubren los antígenos del sistema ABO o AB0 y después los antígenos D que corresponden al sistema RH. Antes de eso, más o menos uno de cada dos transfundidos se moría. Luego de eso, el siguiente hito pasa precisamente a corresponder a la donación voluntaria, porque el donante voluntario es un donante idóneo. Ya vamos a ver a continuación el por qué. Entonces, los días 14 de junio a nivel mundial se celebra, se recuerda e incluso se premia a los donantes asiduos, a los donantes voluntarios, porque la sangre es un producto que, a diferencia de otros agentes farmacológicos, no se puede fabricar. Aún no está disponible para uso farmacéutico, no es como cualquier otro medicamento que uno puede encontrar en la farmacia. De tal manera que dependemos de los donantes de sangre para poder salvar vidas. Y entendiendo que la transfusión o las transfusiones son una herramienta de emergencia, de salvataje, una medida desesperada, o sea, una acción de vida o muerte, entendiendo que las transfusiones son eso, pues cobran mucho más realce y mucho más protagonismo la presencia, la existencia de los donantes de sangre. Entonces, bueno, esto no es una clase, es solamente un coloquio como para presentarles cuál es la situación de quienes vivimos en el día a día en los hospitales, en diferentes especialidades. Muy pronto ustedes jóvenes alumnos de medicina van a compartir esa segunda casa, de algunos es hasta la primera casa del hospital. Y una de las cuitas que uno vive en los hospitales es la atención de pacientes que necesitan transfusiones, dependiendo de la especialidad. No solo el hematólogo como yo tiene pacientes que necesitan transfusiones. Ya vamos a ver en un momento cuál es el impacto y la necesidad de esas transfusiones. Entonces, ¿por qué necesita la humanidad, en realidad, donantes voluntarios y altruistas? ¿Cuál es el proceso de donación? ¿Cuáles son los hemocomponentes? Algo muy somero sobre indicaciones y un pequeño resumen como para llevar a casa. ¿Por qué donantes voluntarios y altruistas? Porque necesitamos que la sangre que podamos proveer y administrar a los pacientes tenga, entre otras características,
dos características fundamentales: que sea segura, sangre segura, y que sea oportuna. De nada me sirve tener un paciente que necesita una unidad de glóbulos rojos y que pues esa sangre o esos glóbulos rojos tengan por ahí algún microorganismo, una bacteria, un virus, que no sea segura. Y tampoco me sirve de mucho tener un paciente que necesite, por ejemplo, plasma, que es un componente de la sangre, pero que no disponga del plasma en el momento que el paciente lo requiere o que el médico lo solicita, sino que tengamos que esperar pues unas horas o unos días a que podamos contar con esa unidad. Entonces, esas dos variables son muy importantes en medicina transfusional: la seguridad y la oportunidad. Y los donantes voluntarios y altruistas nos producen, nos proveen, mejor dicho, la sangre más segura posible y la sangre más oportuna posible. Porque un donante voluntario es eso. ¿Cuál es la contraparte del donante voluntario y altruista? La contraparte, el extremo, el opuesto, la vereda al frente, es el donante que va a donar, pero por obligación. Y eso es una práctica habitual en nuestro país, en nuestra región y en nuestro continente, ¿no? En Hispanoamérica, en Latinoamérica, en Iberoamérica. Lamentablemente no ha calado mucho o no ha querido hacerse calar mucho la idea, la necesidad de contar con donantes voluntarios, y más bien se deja a que la sangre que los hospitales usan, que los bancos de sangre usan, sean repuestos por los familiares de los pacientes que han sido transfundidos. Entonces, al momento de darles de alta o después de la transfusión de este paciente que ha tenido sangrado por hemorragia digestiva alta, porque tiene varices en el esófago, porque tiene cirrosis, luego de sangrar y de ser transfundido, a la familia, a los hijos, a la esposa, a los nietos, se les dice que tienen que devolver las unidades de sangre. Entonces, el donar por obligación, a eso se le llama un donante por reposición. O sea, tengo que devolver la sangre porque no tengo de otra, porque es que ya le prestaron a mi papá que ha sangrado, entonces tengo que devolver porque me están conminando en el hospital, me están amenazando que probablemente no salga de alta mi familiar, me están advirtiendo que si no deposito sangre y vuelve a sangrar mi papá, pues no va a haber sangre, entonces mi papá se puede morir por falta de sangre, entonces pues no hay de otra, ¿no? Esa es, como digo, la contraparte del donante voluntario y altruista. Es un donante que está obligado a devolver la unidad. Y un donante que está obligado a devolver la unidad no es un buen donante. El donante voluntario, el que se acerca porque pues la sangre la va a volver a fabricar porque no tiene nada que perder. El donar sangre no te hace perder nada, pero sí te hace ganar mucho en la satisfacción de poder salvar vidas. A eso se llama voluntario. Y altruista porque es una cuestión desinteresada, no remunerada. Entonces, esa es la sangre que en cuanto a calidad es más segura, es menos riesgo de transmisión de agentes infecciosos y es más oportuna porque ya la tenemos disponible. En cambio, la sangre de reposición, pues hay que esperar a que buenamente nos devuelvan la sangre. Entonces,
que no se ve muy bien. Estas son las tres condiciones que más frecuentemente demandan los bancos de sangre a nivel regional. A nivel regional hablo de Sudamérica y podríamos eh, traspolar esta información al hemisferio norte también. En primer lugar, bueno, y esto es muy de Latinoamérica, muy de Iberoamérica, las hemorragias maternas, ¿no? Perú ocupa, para variar, una eh, de las posiciones más altas en cuanto a mortalidad materna por hemorragias. Y Cajamarca ha sido por muchos años, eh, si no el segundo, el primero o la tercera región en mortalidad materna, y una causa muy importante de mortalidad materna han sido las hemorragias gestacionales o puerperales. Por diversos factores, eh, por diversas patologías, por diversas circunstancias socioeconómicas, regiones como Cajamarca, donde lamentablemente no hay un fortalecido sistema de atención primaria, hay dificultad en acceso, hablo de infraestructura, hay poblaciones muy alejadas, eh, es muy común que ocurran hemorragias, repito, gestacionales o puerperales, que necesiten transfusiones de manera agresiva. Entonces, si bien es cierto, la mortalidad materna en otras latitudes, por ejemplo, en el hemisferio norte, se debe a otras causas, problemas neurológicos, trombosis, acá las hemorragias son un serio problema de salud pública. Otro grupo de pacientes que se benefician, el segundo grupo de pacientes que se benefician, son los que necesitan hemocomponentes por tener de fondo alguna enfermedad oncohematológica. Acá en Cajamarca, tanto los esfuerzos en salud como en el hospital regional han hecho posible, pues, avanzar en este terreno, ¿no? En salud tenemos una unidad de oncología y hematología donde tratamos casi todas las neoplasias. Las únicas neoplasias que no tratamos, las únicas hematológicas que no tratamos son las leucemias agudas, por un tema logístico, pero después todas las neoplasias hematológicas se tratan y la inmensa mayoría de neoplasias tumorales sólidas también. Entonces, como parte de la enfermedad o como parte del tratamiento, los pacientes suelen necesitar de transfusiones. Entonces, ese es otro grupo, el segundo grupo más importante, que se benefician de un banco de sangre, digamos, provisto de unidades. Y lo mejor es tener esas provisiones que vengan de donantes voluntarios. Y finalmente, un tercer grupo importante, estos tres no son los únicos, dicho sea de paso, un tercer grupo importante son los accidentes o agresiones, que sobre todo se ven en accidentes de carreteras, accidentes festivos, ¿no? Hace algún tiempo las fiestas populares como carnaval, como las corridas de toros, no se están dando, pero son fiestas que en algún momento van a regresar. Entonces, hay particularmente pacientes que necesitan atención por estos accidentes, ¿no? Y conforme las ciudades crecen, se hacen un poco más peligrosas. Eso ocurre también con Cajamarca, donde también suelen haber agresiones con armas blancas o con armas de fuego, ¿no? Esta es una tabla que está publicada en la web del Ministerio de Salud a mayo
del 2018. Esto es un compilado sobre el porcentaje de donantes voluntarios con respecto a las unidades colectadas, ¿no? Vean, en el año 2002, el número de unidades colectadas, un poco menos de 150.000, poco menos de 150.000, y de ellos 9.153 fueron obtenidas de donantes voluntarios de sangre. El 6% es ese número. O sea, para el año 2002, oficialmente, el 6% de la sangre obtenida en el país fue de donantes voluntarios de sangre. Y miren, para el 2004, 2006, 2007, hasta 2010, el porcentaje subía y bajaba, de 6 a 3, de 3 a 6, de 6 a 8, 8% en 2007, para 2008 bajó a 4%, para 2009 a 5%, para 2010 a 4% nuevamente. Y eso ocurrió en la primera década del siglo actual. En la segunda década, la cosa, digamos, en la primera parte no cambió mucho, pero en la última parte sí. Para el año 2015 ya había casi 6% de donación voluntaria, o sea, de 100 unidades en un banco de sangre, casi 6 eran de donantes voluntarios. Para 2016 ya superaba el 9%, para 2017 el 10%, para 2019 se logró 13.5%, y hasta ahí paramos de contar. El objetivo para 2020 era, digo era, porque no se logró, tener 18% de la sangre colectada en los bancos de sangre de todo el país que provengan de donantes voluntarios de sangre. Esto no ocurrió en principio y fundamentalmente por la pandemia que seguimos viviendo, la del COVID-19. Y esta pandemia ha sido un retroceso monumental en las donaciones voluntarias de sangre. Por obvias razones, la gente, los donantes, al igual que todo el mundo, de inicio estuvieron con orden de inamovilidad, confinados. Este problema de la donación voluntaria de sangre como que se ha levantado un poco en ciertas, digamos, comunidades donde poco a poco se va regresando a la normalidad. Sin embargo, nosotros estamos, aunque estamos viviendo una normalidad, pero es una normalidad muy peligrosa la que vivimos nosotros en el país porque aún no tenemos un porcentaje significativo de personas vacunadas, ni mucho menos, de tal manera que sigue siendo un riesgo importante el contagiarse. Además, en diferentes lugares del país tenemos vacunados a poblaciones máximo de 60 años para arriba y el grueso de los donantes voluntarios son personas jóvenes, son gente universitaria, como se dice, la nueva generación, que entiende que es necesario, es un acto de bien, que no demanda ni nos quita nada de salud, y por el contrario, tiene sus beneficios, ¿no? Así que para el año 2020 el objetivo no se cumplió. En países del hemisferio norte, en países del primer mundo, del mundo desarrollado, el porcentaje de donantes, o mejor dicho, el porcentaje de sangre obtenida de donación voluntaria es 100%. En países europeos, sobre todo de Europa occidental, y en Estados Unidos, la donación de sangre es 100% de donantes voluntarios. Antes no era así. Antes, y uno podría ver en algunas películas ese fenómeno,
uno se iba a los bancos de sangre y vendía su sangre. Ahorita acabo de tener un flash sobre, por ejemplo, la película donde que protagoniza Will Smith, donde hace de un tipo muy pobre que tiene su hijito, en busca de la felicidad. Ahí él, en su peor rato, se acerca a un banco y dona sangre incluso y le pagan, ¿no? Eso ya no se ve. Eso es parte de la historia de la medicina transfusional en el hemisferio norte. Acá tampoco ningún hospital paga a nadie por donar sangre. Eso ocurría en la década de los 70. Ahora, tan es así que por ley está penado, hay una pena de índole o un castigo de índole penal para quienes comercializan sangre, ¿no? Eso no impide que haya gente que done, pero a cambio de un estipendio, a cambio de una dádiva monetaria. Eh, Algunos lo hacen ocasionalmente y sirve para que esta persona, el hijo de este cirrótico que ha sangrado, devuelva la sangre, ¿no? O sea, yo soy el hijo del cirrótico que ha sangrado y yo no quiero donar porque si no, quien lo vea a mi papá me voy a debilitar. Entonces, ubico a algunos conocidos y estos conocidos tampoco quieren donar, salvo que yo les pague. Esa es la realidad, eso ya no estoy hablando de la década de los 70, es la realidad nuestra. Porque la donación voluntaria de sangre en el 2019 llegó a 13%. Y el resto, el 87% restante, ¿de dónde sale? Sale de reposición. Y las reposiciones no suelen ser altruistas ni voluntarias, suelen ser muchas veces remuneradas. La Organización Mundial de la Salud recomienda que de toda la población de un país, por lo menos el 2% sean donantes voluntarios fidelizados, o sea, repetitivos y altruistas de sangre. En el Perú, siendo optimistas, se llega al 1%. 1% de la población. Es muy poca población. Y esto es un dato que es diferente al otro dato. El otro dato es de la sangre que está en los bancos de sangre, el 100% debería ser procedente de donación voluntaria. Esto es un cuadrito muy interesante que extraje de una charla dada en Pronaevas sobre la evolución de los requerimientos de sangre en el Hospital Regional de Cajamarca. Vean, ahí hay algunas barritas, ¿no? La barra, bueno, está por años, ven el 2011, que es el primero que se diagrama a la izquierda, y el último año, el 2018. Acá vamos a dejar de hablar un poco de sangre. Sangre es lo que se dona. Los donantes voluntarios, pues son de sangre, pues, ¿no? Digamos, en líneas generales, como diría Gareca. Pero esa sangre no se usa como tal. Vamos a ver en un momento cómo una unidad de sangre es fraccionada en sus diferentes componentes. Y lo que se usan son los componentes de la sangre, o sea, los hemocomponentes. Entonces, los hemocomponentes que se usan, que se suelen usar en la práctica clínica habitual, son la fracción de glóbulos rojos de la sangre, a lo que se llama paquete de eritrocitos o paquete globular de glóbulo rojo. Otro componente, otra fracción de la sangre que se suele usar es el plasma
El plasma que es la parte líquida de la sangre y tiene los factores de coagulación que se necesitan para que funcione la coagulación de manera normal. También se suele usar plaquetas. Y finalmente, también se puede usar crioprecipitado. Ahora, las plaquetas pueden obtenerse de la sangre total de un donante, o el donante puede donar plaquetas directamente. No dona sangre, sino dona plaquetas, y eso se logra conectando al donante a una máquina que extrae por alícuotas su sangre, se va quedando con las plaquetas y le devuelve el resto de su sangre. Esta gráfica, para regresar a la misma, muestra la evolución de la demanda de hemocomponentes en el transcurso de los años. Vean, poco menos de 900 unidades de glóbulos rojos, acá, en el año 2011, para al 2017 haber superado con creces las 2000 unidades de glóbulos rojos. Este nano de acá es sangre total. Es algo que ya no se hace, ¿no? O sea, sangre total quiere decir, le transfundo la sangre que le saco al donante, toda, ya no la fracciono, la pongo tal cual. Para el año 2011 hubieron 10 transfusiones de sangre total. Para el 2012, 3. De 2013 en adelante ya no hubo. Ya no se usa sangre total. Para eso está el fraccionamiento de la sangre. Entonces, no se usa sangre total. Se usa la fracción, el componente de la sangre que se requiere. Y vean, todos los hemocomponentes tienen una mayor demanda. Cuando un hospital tiene una oferta de un hemocomponente, por lo general, conforme pasan los años, esa demanda aumenta. Porque no solo pasa con el Hospital Regional de Cajamarca, pasa con el Hospital de Salud y pasa con todos los hospitales de ambos sistemas, el sistema de salud y de los sistemas de los gobiernos regionales, que mejora su capacidad resolutiva por N razones. Al mejorar su capacidad resolutiva, aumenta la oferta. Y al aumentar la oferta, aumentan los requerimientos transfusionales, ¿no? El día de ayer hubo un examen de residencia y con mucho beneplácito he visto que muchos exalumnos, ya médicos obviamente, que han terminado el SERUMS, no hace mucho, muchos de ellos han terminado el SERUMS ahorita, hace semanas, y han ingresado a la residencia, ¿no? Así que muchos de ellos regresan y aumenta la oferta, aumenta la capacidad hospitalaria, aumenta el número de pacientes que ya no se refieren. Por ejemplo, en salud ya no referimos pacientes neoplásicos, ni a Chiclayo ni a Trujillo, la inmensa mayoría los tratamos acá, entonces necesitamos de más hemocomponentes. Como cuando se refería a todo, cuando tú te deshaces del problema, te limpias las manos, bueno, que lo resuelva otro y ya está, ¿no? Y dice que se resuelva en Chiclayo, que se resuelva en Trujillo, y acá pues no necesitamos mayor medicina transfusional. Pero como ya, y esto es un ejemplo, ¿no? Pasan con el resto de especialidades también, nefrología, cardiología, gastroenterología, cómo se asumen los problemas acá, cómo corresponde, cómo debe ser, se ofrece la solución al cajamarquino en Cajamarca, pues ahí aumentan las necesidades transfusionales. ¿Cuál es la situación de la donación voluntaria de sangre para 2008, que fue el último año donde se hizo una estadística concienzuda, ¿no? Para el 2020 se iba a hacer la del 19, pero ya sabemos todo qué pasó en 2020. Seguimos sufriendo eso. La donación de sangre por voluntarios, o sea, mejor dicho, la donación voluntaria de sangre
tenía en este país caras absolutamente opuestas. Les estoy presentando, esta no es una opinión mía, es una data que se puede encontrar en el Internet. Tenemos los dos polos opuestos de la donación voluntaria. Cajamarca lideró aquel año la donación voluntaria de sangre. Casi el 50% de la sangre del banco de sangre en Cajamarca era de donantes voluntarios. Mientras que el último fue Ucayali. Cajamarca lideró seguido de San Martín, con una tasa importante de donantes voluntarios. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué tanta diferencia, no? Primero, ¿por qué uno tiene casi 50 y por qué el otro tiene 1%? ¿Y por qué si en el hemisferio norte tienen 100%, por qué acá no se logra, no? En realidad se vive una orfandad del Estado, para variar. Por lo menos del Estado, del Ministerio de Salud. Ustedes saben que el Ministerio de Salud tiene injerencia desde su sede central, que queda en la avenida Salaberry, en Lima, pues hasta la avenida Elmer Fawcett, donde empieza el Callao. De ahí pues no tiene injerencia porque los hospitales pertenecen a los gobiernos regionales. Entonces hay algunas cosas en las cuales el Ministerio de Salud debería tener un ente rector nacional. Una de esas es el tema de la donación de sangre. Si Cajamarca tuvo casi 50% de donantes voluntarios en 2018, fue por esfuerzo de la gente que trabajaba y que sigue trabajando en bancos de sangre. Estoy hablando particularmente del hospital regional, que tiene una gran demanda de sangre. El Hospital de Salud también está creciendo en su demanda. Pero ese resultado, que ven acá, no es un esfuerzo de una política nacional. Si la política fuera nacional, pues todas las regiones tendrían más o menos una barra roja que corresponde a los voluntarios, que se acercaría a la mitad de los mismos, ¿no? O más. Pero si una región tiene este éxito y otra región pues no lo tiene tanto así, entonces no es una política nacional, es un esfuerzo, del equipo, en este caso el equipo de Cajamarca. Cuando yo siempre cuento esta experiencia, cuando yo tuve la oportunidad de hacer donación voluntaria, banco de sangre en otro lado, en otro país, yo podía ver la presencia de los anuncios diarios sobre las, allá ni le dicen campañas, los puntos de donación, ¿verdad? Campaña de donación suena como una cosa excepcional. Bueno, en banco de sangre no debe de ser así. Son puntos de donación. El punto de donación de hoy día va a estar en tal lugar. Por ejemplo, el punto de donación hoy día va a estar en el Capacñán. Mañana el punto de donación va a estar en el Auxilio Mutuo Obrero, ese que está al frente o casi al frente del Alipio, César Alipio Paredes Canto, del auditorio, el ex Ollanta. Al día siguiente, el punto de donación va a ser pues, la Plaza de Armas de Cajamarca. Al otro día, el punto de donación va a ser el Quinde. Al otro día, el punto de donación va a ser la Plezuela Belén. Al otro día, el punto de donación va a ser en Choctapac. Y ni siquiera hay un punto, hay varios puntos. Y uno sale y sube al transporte público y se sienta y ve dónde ese día va a haber punto de donación, ¿no?
Acá se tiene que hacer como campañas que son una cosa excepcional, pero en otros lados no. Y yo cuando pregunté, ¿por qué acá, en este país, toda la donación, este país europeo, toda la donación es voluntaria, 100%? ¿Y por qué en mi país no? La respuesta fue porque acá hay una política de donación voluntaria, ¿no? Entonces yo recordé que hay una ley, acá hay una ley sobre donación voluntaria, que dice precisamente eso, que la sangre debe ser obtenida de donantes voluntarios. Y pregunto, pero si tu país tiene una ley y el mío también, ¿por qué funciona la ley en tu país y por qué en mi país no funciona? Pues es fácil, porque es que la ley tiene que venir con presupuesto. Si yo decreto de un plumazo X y no le doy presupuesto a ese plan X, no se va a lograr nada. En cambio, en este país europeo y en el resto del hemisferio norte, sale la ley de promoción de donación voluntaria, pero tú la ves en la calle, respiras, lo hueles, lo ves, lo sientes, lo tocas. Tocas la promoción de los bancos de sangre. Te cruzas en el paradero, como digo, con la publicidad de banco de sangre. En el transporte público, repito, en los paneles de los paraderos, en los periódicos, en las radios, en todos lados te recuerdan dónde puedes donar sangre. Acá no, acá esto se logró por un esfuerzo del grupo que trabaja en bancos de sangre, pero no por un esfuerzo estatal, no por un esfuerzo del Ejecutivo, para ser más específico. Obviamente, para lograr eso, ha habido un apoyo, pues, sobre todo hospitalario, ¿no? De la gestión, de la dirección del hospital. Y tímidamente también del gobierno regional. Pero si fuera nacional, todas las provincias, todas las regiones, todos los departamentos, en realidad, la región es una utopía, todos los departamentos tendrían pues números similares, ¿no? Porque es una cuestión nacional, cosa que no es así. Algunos mitos, este es nuestro enemigo, ¿no? O sea, hablo de la ignorancia, bueno, la ignorancia es nuestro enemigo en general, pero la ignorancia y el temor que genera esa ignorancia sobre los mitos, los temores que rodean a la transfusión sanguínea, es lo que debemos nosotros combatir. Y si conocemos al enemigo, pues lo vamos a poder combatir mejor. Es un axioma, ¿no? El arte de la guerra. Algunas cosas, ¿no? Creo que me voy a debilitar. Muchos de estos están englobados en tengo miedo a las agujas, dicho sea de paso. Y algunos de estos sí, pues son hasta pretextos. Creo que me voy a debilitar, pues no, porque es que no, primero, nunca dona un anémico. Si dona sangre un anémico, ahí sí te vas a debilitar, obviamente. Hablando de debilidad en términos muy coloquiales. Pero si no, no. El volumen, la volemia se recupera en muy pocos días, en 2 o 3 días está recuperado el volumen de sangre, se podría recuperar mucho antes incluso con ingesta copiosa de líquidos. Pero y eso no acarrea mayor molestia, ¿no? Dice, sí, quiero donar, pero tengo anemia. No hay forma de que una persona con anemia done, ¿no? Es parte de la entrevista, parte del chequeo pre-donación. Esto es otra, ¿no? Los que alguna vez hemos trabajado en bancos de sangre, uno pregunta, ¿y cuántas veces ha donado sangre? ¿No? Esta es la primera, o esta es la segunda, ¿no? ¿Y hace cuánto ha donado? Hace 15 años. ¿Y por qué? ¿Y por qué viene después de 15 años, no? No, es que nunca me pidieron, nunca se necesitó, nunca se necesitó. Nunca ha pasado por la emergencia esa persona, ¿no? Y ha visto que todos los días y a todas horas se necesitan unidades de sangre. Entonces, eso pasa por educar y por enseñar. Solo voy a donar sangre en una emergencia, es otra clásica, ¿no? Pero una emergencia de quién? De alguien conocido, pero emergencias hay todos los días
y a cada hora. Esa es otra, ¿no? Ya escucho menos esa. Podría contraer SIDA, en realidad todo es descartable, no se usa nada reusable. Esta es clásica también, me da miedo dar sangre, le tengo miedo a las agujas. Bueno, hay que enseñar que en realidad el pinchazo duele muy poquito y dura muy poquito. Pero si se supera eso, uno puede salvar muchísimas vidas. Hay gente que durante toda su vida ha realizado, por ejemplo, como dice ahí, 40, 70 donaciones de sangre. Imagínate la cantidad de personas que se han podido salvar y de hecho se han salvado, ¿no? Soy demasiado viejo, dice, ¿no? Ya estoy viejo para eso, ¿no? Hay gente hasta de mi edad que puede decir eso. Uno puede donar hasta los 60 años sin ningún problema. Y si está bien de salud, esos 60 años pueden prolongarse, ¿no? Entonces, el proceso de obtención de sangre es muy importante para que se entienda, no solamente desde el punto de vista clínico, o sea, desde el punto de vista asistencial, sino desde el punto de vista de cualquier persona. Que pasa por, primero, atender al donante de sangre, al postulante a donante de sangre. Esa sangre se procesa en un laboratorio, un área de inmunohematología para ver anticuerpos, el tamizaje para ver si es que esta sangre tiene algún marcador de haber sido infectada previamente. Y como les comenté, no se usa sangre total, se separan las fracciones de esa sangre. Esas fracciones se denominan hemocomponentes, se las separan y se almacenan bajo diferentes condiciones. Y luego de eso, pues los usuarios internos del hospital, las áreas de cirugía, de emergencia, de medicina, de hematología, de oncología, de ginecología, se pedirán de UCI, pedirán al servicio de banco de sangre las unidades que crean necesarias, ¿no? Entonces, de la atención al donante, pues hay muchos pasos. Este es el paso más importante, que es la entrevista al donante. Hay que estar seguros que el procedimiento no sea un procedimiento, hablo de extracción de sangre, no sea injurioso, no sea peligroso para el donante. La sangre o el proceso de donación debe ser seguro para quien dona y para el que va a recibir esa sangre también. Entonces, acá en esta entrevista implica muchas preguntas muy personales. Quienes han podido donar sangre, ya, quienes somos donantes de sangre habitualmente, o quien habla dona por lo menos 2 veces al año, pasa por la misma evaluación. Y la evaluación, pues, incluye antecedentes patológicos, hábitos, y te preguntan cosas, pues, muy personales, ¿no? Yo siempre cuando aún me toca hacer alguna entrevista, porque yo colaboro en Banco de Sangre del Hospital de Salud, siempre digo, bueno, le vamos a hacer esta entrevista, esta evaluación. Esto es una cosa muy personal, estas preguntas son de índole muy personal, va a quedar entre usted y yo, nadie tiene acceso a esto, ¿no? Y las preguntas son básicamente, incluyen, repito, antecedentes de enfermedades, cirugías previas, si he donado previamente, tatuajes, uso de medicamentos, de drogas en general, drogas de tipo medicamento o de drogas recreativas. Es imperativo saber sobre los antecedentes sexuales del donante, en el sentido de promiscuidad, ¿no? Necesitamos que una persona, como yo les digo a los donantes, yo no estoy confesando, yo no soy cura ni mucho menos, pero necesitamos saber cuántas parejas sexuales, por ejemplo, ha tenido en el último año. A más número de parejas sexuales, más riesgo de enfermedad de transmisión sexual,
y por lo general las enfermedades de transmisión sexual también se transmiten por la sangre, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte es importante. Entonces, si este señor es un donante voluntario, altruista y fidelizado, no tiene por qué mentir, no tiene por qué engañar. Yo quiero donar y me pregunta quien me está haciendo la entrevista, y usted se siente mal o está tomando algún medicamento. Ah, oh, sí, tuve un absceso dentario, me están dando antibióticos, ya está. Tú quieres donar voluntariamente. Nadie te está obligando y no lo haces por un interés pecuniario. Pero si a mí me van a pagar por donar, si a mí me van a pagar y hay la posibilidad de que yo no pueda donar, o porque este año último tuve 5 parejas sexuales y, digamos, es algo de riesgo, repito, acá nadie está para jugar a nadie, pero es un tema de salud. O si mi donación corre riesgo, si confieso que estoy tomando un medicamento porque estoy con una infección y me van a pagar por la donación, entonces miento. Entonces digo, no, yo soy re santo, yo casi virgen, es más, soy virgen, pero en realidad tengo 6 parejas sexuales en los últimos 6 meses. O, no, yo no estoy tomando ningún medicamento, me siento súper bien, pero en realidad sí estoy tomando un medicamento porque pues estoy con una cistitis o con una diarrea infecciosa, lo que fuere, ¿no? Entonces, la entrevista no es un examen físico per se, es más eso, una entrevista. En cambio, el donante voluntario que no tiene que perder y que es voluntario porque sabe que se necesita sangre segura, y va a decir, pues no, estoy tomando tal medicamento justamente porque tengo este problema y ya está. Y me difieren, no miento. Entonces, por eso es que los donantes voluntarios de sangre representan una fuente de sangre segura. Ahí está la señora donando y ahí se le da su juguito, su pancito, alguna cosilla, pues, ¿no? Después, se ven los grupos, básicamente la ABO y el RH y algunos anticuerpos que no deberían estar ahí. Estos son los marcadores que se hacen por ley en todo el país para VIH, para virus hepatitis C, 2 marcadores para virus hepatitis B, el anticuerpo anticore, el antígeno de superficie, estudio de sífilis, de Treponema pallidum, de HTLV 1 y 2, y de enfermedad de Chagas, ¿no? Estos 7 marcadores se corren a la sangre obtenida para mayor seguridad, pero uh, acá ni en ninguna parte del mundo hay garantía, ¿no? Lo más importante es el filtro de la entrevista. Entonces, en esta bolsa matriz tenemos la unidad de sangre, y a esta unidad de sangre pues, se la fracciona, ¿no? Se la centrifuga y se obtienen las diferentes unidades, ¿no? De plasma, plaquetas, glóbulos rojos. Estos son los hemocomponentes: plasma, plaquetas, glóbulos rojos, eventualmente crioprecipitado, se obtiene el plasma, y ya de una cuestión mucho más farmacéutica, la industria obtiene hemoderivados también de sangre, pero con un proceso pues, mucho más elaborado, ¿no? Se obtiene albúmina, factores de coagulación, inmunoglobulinas. Se necesitan muchas unidades de plasma para obtener pocas cantidades de esto, por ejemplo. Entonces, esto es una centrífuga refrigerada. Acá en estas copas, en estos vasos, se pone la unidad de sangre total, se centrifuga y lo que queda al pie después de la centrifugación es la masa celular roja, los eritrocitos, y arriba queda el plasma. Ese plasma pasa a otra bolsa, se vuelve a centrifugar y se obtienen plaquetas. Entonces acá tenemos los 4 hemocomponentes que se pueden obtener de una unidad. En realidad se pueden obtener 3.
o glóbulos rojos, plaquetas y plasma, o glóbulos rojos, crioprecipitado y plaquetas, ¿no? Ya más detalles cuando llevemos el curso. Repito, esto es una clase, es una cuestión, ¿no?, de conocimiento general. Entonces, después de la centrifugación, esta es la unidad de sangre total. Miren cómo queda después de centrifugar. Acá están los glóbulos rojos, esto es el plasma, y esta parte de acá al medio se llama Buffy coat. Acá hay leucocitos y plaquetas. Entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos paquete globular, glóbulos rojos, más o menos en un volumen de 200 a 250 centímetros. Acá en Cajamarca, en las ciudades de altura, por lo general es más cercano a 250, incluso a veces un poco más, ¿no? Usamos preservantes, ¿no? Citrato, fosfato, dextrosa, el hematocrito es alto del paquete globular, obviamente, hay un poquito de plasma, no es un empaquetado solo de glóbulos rojos, puede durar de 35 a 42 días a conservación de 2 a 6 grados centígrados. 4 más menos 2 grados centígrados, o sea, a la temperatura de una refrigeradora casera. Los glóbulos rojos, hasta 42 días. Las plaquetas ya no duran un mes como los glóbulos rojos, duran solamente 5 días a una temperatura de 20 más menos 2 grados centígrados, 18 a 22 grados centígrados, en agitación continua. Este es un agitador de plaquetas. En cada uno de estos pisos van unidades de plaquetas y es totalmente diferente, ¿no? Los glóbulos rojos se almacenan a refrigeración. Esto se almacena a casi temperatura ambiente. El volumen de 50 a 70 cc. El plasma fresco congelado tiene un volumen acá en Cajamarca, por lo general más cercano a los 200 centímetros. Recuerden que acá la gente tiene mucho glóbulo rojo. Y si lo tenemos a menos 30 grados centígrados, menos 30, nos dura 12 meses. Si lo tenemos a menos 18 grados, nos dura 6 meses. Entonces, los glóbulos rojos en una refrigeradora convencional, 4 más menos 2 grados centígrados, las plaquetas a 20 más menos 2 grados centígrados, temperatura ambiente, y el plasma a menos 30 grados centígrados. Totalmente, condiciones totalmente diferentes. Y el crioprecipitado, que es el precipitado de los factores más pesados del plasma. ¿Y cuáles son esos factores más pesados? El factor 1, el fibrinógeno, el factor 8, el factor 13 y el factor de von Willebrand tienen las mismas condiciones de almacenamiento que el plasma fresco congelado. Entonces, cuando uno quiera hacer una transfusión, tiene que llenar este documento médico legal. Es un documento médico legal donde se solicitan las unidades que uno crea conveniente de acuerdo a la condición del paciente. Se tiene que llenar todo y cada uno de estos ítems, ¿no? Y la parte de atrás está el consentimiento informado, que tiene que llenar el receptor, o sea, el paciente, o el padre, o el apoderado, o su testigo, o quien esté ahí. Y tiene que firmar este consentimiento el médico tratante, quien indica la transfusión. Ninguna persona puede ser sometida. Esta es la Ley General de Salud. No es cualquier cosa. El título 1 de la Ley General de Salud. O sea, el primer libro de la Biblia, ¿no? Ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico sin su consentimiento previo. Esto incluye transfusiones de sangre. Hay que explicarle al donante qué es lo que vamos a hacer, o mejor dicho, al receptor. Y básicamente, y para ir terminando, estas son las indicaciones de los elementos, de los hemocomponentes. Los glóbulos rojos, o concentrado de glóbulos rojos, o paquete globular, básicamente se usa para anemias sintomáticas y ante necesidad de incrementar la presión de oxígeno, ¿no? Hay que tener como principal precaución que sean ABO compatibles, no ABO idénticos, ABO compatibles. No debe pasar en ninguna condición más de las 5 horas, idealmente entre 3 y 4 horas se transfunde un paquete de glóbulos rojos.
lo que buscamos es mejorar el recuento de glóbulos rojos y mejorar el transporte de oxígeno, porque esa es la labor de los glóbulos rojos, básicamente. Las contraindicaciones, acá las tienen. Si yo tengo un paciente con anemia que la puedo tratar evitando la transfusión, pues es mejor. La mejor transfusión es la que no se hace. Eso es un axioma en medicina transfusional. O sea, si vamos a transfundir, va a ser para salvarle la vida a alguien. No para mejorarle, no para meterle un poquito de color a los cachetes, no, no, no. Es para salvarle la vida a alguien. Las plaquetas, las indicaciones, profilaxis o tratamiento de sangrados por trombocitopenia, o sea, por una disminución del recuento de glóbulos rojos. Lo que necesitamos de las plaquetas es que formen su tapón plaquetario para evitar el sangrado. Cuando las plaquetas son por aféresis, por lo general tardan un poco más de tiempo, pero se puede transfundir en muy pocos minutos. En realidad, cuando hay riesgo de sobrecarga, se puede hacer en pocas horas, pero por lo general las plaquetas pasan rápido, ¿no? ¿Cuándo no transfundir plaquetas? Cuando el sangrado del paciente se deba a otra causa. Cuando las plaquetas estén bajas por una destrucción autoinmune. No tiene sentido poner plaquetas porque se van a destruir. El plasma, sí, también se transfunden en algunas horas, 3 a 4 horas. ¿Cuál es la gracia del plasma? ¿Por qué transfundir plasma? Por lo que tiene el plasma. ¿Y qué tiene el plasma? Tiene factores de coagulación que sirven para la cascada de coagulación. Cuando indicamos plasma, cuando hay deficiencia de factores de coagulación, cuando hay una transfusión de glóbulos rojos masiva y necesitamos aporte de factores de coagulación, y entre otros. De todas maneras, siempre es bueno usar aviocompatibles. Hay ciertas contraindicaciones para el uso de plasma. Por ejemplo, como expansor plasmático no se usa el plasma, para eso están los expansores plasmáticos, los coloides, los cristaloides, ¿no? Para mejorar la nutrición, eso es una roca, eso no sirve. Crioprecipitado, como les decía, factor 1, factor 8, factor 3 y factor de von Willebrand. Cuando hay disminución de cualquiera de esos factores, pues se usa crioprecipitado, ¿no? Bueno, finalmente las conclusiones. La sangre más segura es la obtenida de donantes voluntarios, altruistas y fidelizados. Por eso es tan importante tener un día en el que honremos la buena disposición de nuestros donantes voluntarios de sangre. La población donante voluntaria es de menos de 1%, puede llegar hasta el 1%, debiendo llegar mínimo al 2% según la Organización Mundial de la Salud. En 2018, Cajamarca logró el nivel más alto de donantes voluntarios a nivel nacional, fruto y producto del esfuerzo grupal, no de una política nacional. Existen muchos temores infundados sobre donación de sangre que es necesario aclarar y para eso se necesita una educación y sería mucho más fácil si el Estado, a nivel ejecutivo, hiciera un trabajo, digamos, con nuestros impuestos correspondiente. El paso más importante de la evaluación del postulante es la entrevista. Y los hemocomponentes tienen indicaciones puntuales y también tienen contraindicaciones y hay riesgos asociados a la transfusión. Por eso es que la transfusión más importante o la mejor transfusión es la que no se hace. Hasta acá, casi justo tengo una hora de haberles expuesto la importancia de los donantes voluntarios de sangre. Quedo de sus comentarios y preguntas. Muchas gracias.